¿Cómo estás, Gus? Bueno, bien, bien. Estaba hablando un poco de ti. Empecé, viste, porque yo con la ansiedad de empezar a charlar algo no puedo con mi genio. Y le estaba contando, porque tú sabes que esta es una charla informal para amigos y para la población general, que nos conocimos en San Pablo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, en Sao Paulo en un congreso de ortomolecular, en el Congreso Así Internacional es. ¿Y del que doctor Efraín. cuántos profesionales habría ya cuando fuiste tú? ¿Te Uy, acuerdas? como 1000 tal vez. O un ¿Crees tú poquito que más no? quizá. Yo Sí, cuando tal fui vez al sí. primero no había otro argentino y éramos 800. Y después llegó a Ah, crecer a 3000. Llegó a ser tres no, mil también. Es una cosa enorme. sí, Y lo que estaba contando para aclarar un poco es que es bioquímica pura aplicada a las distintas especialidades clínicas, ¿no es cierto? Y que vos así es. corrías con una ventaja, la ventaja de Gustavo Pineda, de que venía ya con un magíster, un máster en bioquímica médica, que existe allá, que existe en tu país. ¿Por qué Así no nos es. cuentas un Y- poquito de eso, de tus antecedentes? Ok, bueno, yo soy médico general. Aquí tenemos, bueno, mi promoción todavía tuvo el honor de tener el título de médico y cirujano en la Universidad de Cartagena, en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Y posteriormente hice entrenamiento en medicina biológica y homotoxicología en la Universidad del Norte en Barranquilla. Posteriormente comencé entrenamientos con el doctor Barry Sears, el doctor Gustavo Orozco y Silvia Orozco en México, todo el tema que tiene que ver con nutrición antiinflamatoria. Luego evolucionó un poco el concepto a nutrición proresolutiva, de eso hoy vamos a hablar muchísimo. Y hemos Claro. seguido con el tema Hoy de riesgo para nosotros la cardiovascular. palabra resolutivo o resoliómica es algo que no sabemos de qué se trata. No hemos hablado en realidad de resoliómica. Así que está bueno que nos adelantemos. Pero siempre insistiendo eso. La verdad, Gustavo, decime entre nosotros, ¿vos alguna vez hiciste medicina estética? No, 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 nunca, nunca. Bueno, no, no ha ¿Viste? sido Eso es para desmitificar qué es lo que pasa acá, claro. ¿viste? Que todo el mundo piensa que son esteticistas y nada que ver. La verdad es Bueno, que mira, estamos lejos de eso. ahora que tú tocas el tema, yo creería que el tema del esteticismo asociado a ortomolecular, yo me iría muy a lo fisiológico. Los estéticos van mucho a lo fisiológico porque, bueno, la belleza es mera fisiología, ¿no? Nadie puede darte una píldora que te haga más hermoso, más bonito, más corpulento, ¿ya? Entonces ellos se van mucho a la fisiología, a ir a lo básico. Creería yo que por eso hay ese concepto, creería que en toda Latinoamérica. Tal cual. Pero se quedan, lamentablemente, con la falta de la imagen profunda, clínica, que nosotros podemos colaborar tanto, ¿no? Hoy mismo vi un muchacho joven de 30 y pico de años, que llevaba antes una nutrición absolutamente cruda y vegana, y estaba con T3 baja, con frío, con falta de energía, con un SIBO que después vamos a deletrear un poquito qué significa, un sobrecrecimiento bacteriano tremendo. Y después de hacerle mucho entender también cómo venía la mano, tenía homocisteína alta, que también lo podemos nombrar, y un montón de complicaciones que hacen a ello. Conociendo la bioquímica de los alimentos y de su cuerpo, hoy hace una alimentación antiinflamatoria, podemos decir también resoliómica, tiene energía, está muy bien su intestino, tiene la temperatura normal, la T3 normal, o sea, de eso también se trata. Este es un caso de hoy, bueno, tantos, ¿no? De la química. Antiinflamatorio, y después vamos a decir los pasos de este estilo de vida, realmente su infección por coronavirus puede llegar a ser muy leve, ¿verdad? O no enterarse incluso, ¿no? Exactamente. Lo que tú dices es muy cierto. Y mira, y te lo voy a comprobar que hay estudios de los países escandinavos. Los países escandinavos y los países que están al norte, norte, norte de América, en Canadá, la parte de los esquimales, son grupos poblacionales
que prácticamente la enfermedad por el COVID es muy baja su incidencia, o prácticamente nula. Muchos de los esquimales que salen a las civilizaciones y que han estado expuestos a estos grupos, por ejemplo, ciudades más cosmopolitas, que sí han tenido contacto con este grupo de poblaciones infectadas, el grado de afectación es muy leve. Entonces, algo hay en estos pacientes, y es lo que tú dices, es el estilo de vida antiinflamatorio. El estilo de vida, podemos decirlo de otra forma, que se ha preparado para poder poner en práctica todos sus mecanismos de defensa fisiopatológicos, para que en cualquier momento puedan tener un buen resultado. El virus, cuando llega a tus mucosas, él empieza a hacer un cambio. Él no se deposita ahí porque se quiera depositar. Él se deposita ahí, tiene un tropismo, tiene una afinidad por estas mucosas y empieza a hacer un cambio. Y su objetivo, ¿cuál es? La célula. Entrar dentro de la célula para poder replicarse dentro de ella. A diferencia de los seres vivos como los microorganismos, bacterias, parásitos y hongos, que son seres vivientes y tienen otros mecanismos. Entonces, ese cambio que ejerce el virus genera un proceso inflamatorio. El virus aparta toda la cantidad de los mecanismos que hace la célula diariamente para él poder reproducirse. Entonces, fíjense, es un cambio y tu cuerpo lo capta y empieza a producir una sustancia que se llaman citoquinas. Las citoquinas son hormonas, podemos decirlo así, que más adelante lo que van a generar es un respectivo cambio, una transformación. Pero en el caso específico del COVID, el cambio que genera es excesivo. Y ustedes lo han escuchado. Es un proceso de hiperinflamación. Hiperinflamación. Entonces, al tener este proceso de hiperinflamación, ahí es donde está el verdadero inconveniente, porque si hay un proceso de hiperinflamación, muy seguramente, Alejandra, el proceso de antiinflamación es nulo. ¿Ok? Entonces, ahí está el verdadero problema. Eso sí que es debido a un desequilibrio entre el omega 6 y el omega 3 que tiene esa célula. Dicho más en fácil, te lo voy a poner más fácil para aquellos que no estén en relación con el tema. Cuando yo tengo en mis membranas mucho omega 6, que es esencial, y que es cuando yo como carne y cuando yo como frutos secos, corrígeme si no es así, ahí voy a tener ese omega 6, es esencial. Pero si tengo solo eso y después no tengo omega 3, que me viene, es cierto que es vegetal, que muchos me lo preguntan, te aviso, el de las algas, el del lino, el del Inca Inchi, hay omega 3 vegetal, pero ese no me sirve, entonces yo tengo que comer pescado para que tenga el que me entrega metabolizado el pescado. Si yo lo tengo en equilibrio, es muy probable que me pase la historia de los esquimales. Pero como yo no tengo el otro, el omega 3 del pescado, se produce la hiperinflamación, ¿no? O sea, el sustrato que produce esas citoquinas puede llegar a explotar. Además de que tengo un exceso de algo que se llama insulina, que siempre estamos hablando alrededor de ello. Entonces, como carne con papas fritas, como carne con factura, con dulces, y hago el combo ideal proinflamatorio. Que no me entero hasta que venga una noxa como el coronavirus, ¿vale? O otra, ¿tá? Y ahora me gustaría, si esto es un repaso para algunos y una novedad para otros, es que nos digas qué es la resoliómica. Ok, el papel de la resolómica fue descrito por el doctor Charlie Sherhan, en la Universidad de Harvard. Fue descrito principalmente como el mecanismo en que nuestro cuerpo resuelve lo que ya se inició, ¿ya? Es decir, en otras palabras, si me generó un cambio, si A pasa a un cambio B, este cambio B es un proceso adaptativo, ¿ya? Para poder protegerme de algo que me está haciendo daño. Y ese paso del B al A tiene que darse, porque no puede estar
el tejido expuesto, primero, a esta nopsa o a este daño, y segundo, tampoco puede estar todo el tiempo defendiendo y activando mecanismos de defensa, porque puede entrar a un proceso de fatiga y de activación de otros genes para poder perpetuar esto. Entonces, ese mecanismo de poder apagar esta inflamación, no a un nivel de cero, sino a un nivel en el que está en stand-by, como los electrodomésticos. Tú los conectas, ellos tienen alguito de corriente y en cualquier momento que uno hunda el botoncito, ellos pueden prender. A diferencia de llevar el proceso a un nivel tan bajo. Entonces, hay moléculas como las resolvinas, como las maresinas, como las protectinas, que son derivadas de lo que tú nos has mencionado, de ácidos grasos de cadena larga, que solo los vamos a encontrar en los pescados, los peces. Y es el cambio de una molécula que es el DHA al ácido eicosapentaenoico o el EPA. No es lo mismo el ácido graso omega 3 de cadena corta, que la podemos encontrar en los vegetales, como en la linaza, en el lino, para muchos, como el que proviene de los peces. Porque su sustrato es completamente diferente. Si yo como lino o alga, no logro tener estas resolvinas ni estas protectinas. Exactamente, no las vas a tener porque es el sustrato. El sustrato no es el que necesita tu organismo para convertir. Mira, el organismo, yo diría que es tan perfecto, lo que pasa es que nosotros no hemos todavía, no hemos interpretado sus señales y su lenguaje. El cuerpo humano tiene su capacidad resolutiva, pero no le estamos dando, Alejandra, sustrato. Yo creo que tú nos lo has venido enseñando durante todos estos años. El doctor Linus Pauling hace muchos años nos lo ha venido enseñando desde su Universidad de Oxford. El que creó la palabra ortomolecular, cómo la han vilipendiado, cómo la han ensuciado, de verdad, equilibrio molecular, el orden correcto, la molécula correcta. ¿Sí? Exactamente. Linus Pauling decía, la molécula correcta a la dosis correcta. Y en nuestros estados carenciales del ser humano, porque desafortunadamente comemos demasiado, pero no comemos alimentos, nutrientes, sino que comemos comestibles. Ya no estamos dándole el aporte que nosotros necesitamos. O sea, ya no estamos comiendo el zinc, el selenio, la vitamina C, el sodio, el potasio. La lista es enorme de lo que requerimos nosotros. Sí, pero con el pescado se soluciona bastante. O sea, si la tengo que hacer fácil, con el pescado yo sé que la soluciono. Y si a eso le agrego un poco de huevo, estoy fantástico. Si tengo alergia al huevo, cosa que tengo pacientes que tienen una alergia al huevo hasta que la podamos revertir, el pescado me lo alivia. Y si no, viceversa. Pero no puedo evitar. Eso fue lo que hice con este paciente que vino hoy después de tanto tiempo de luchar, hasta que se dio cuenta de que no podíamos negociar el crudivegano, porque estaba inflamado. Y ahí vamos al tema, ¿no? Una de las primeras cosas que hace que la gente esté inflamada es la alimentación sobre su intestino, ¿no? El famoso SIBO, el famoso sobrecrecimiento bacteriano. Vos sabés, cuando yo era más jovencita le llamábamos nada más que disbiosis, pero ahora se le llama sobrecrecimiento bacteriano y está muy bien. El tema pasa porque hay 1000 razones digestivas, y a veces la gente y los médicos mucho menos lo saben, para generarte un SIBO. Yo, por ejemplo, no sé por allá cómo anda la venta del omeprazol, pero acá es un verdadero desastre. Solamente porque la gente se compra solita en forma de venta libre el omeprazol, ya tienen un SIBO. Y por ahí a veces tengo que describir cómo pasa eso, porque ni lo entienden, ¿no? Los médicos, Sí. Los médicos dicen, no, pero ¿qué pasa si tomo un omeprazol? Pues vas a tener un SIBO y una inflamación seguro. Hay que ver hasta dónde llega la inflamación después. ¿Qué me podrías decir de eso? Porque vamos a llegar a un estilo de vida antiinflamatorio y pro-resolutivo. Exactamente, el estilo de vida antiinflamatorio y pro-resolutivo abarca unas cuantas cosas. Entonces, tenemos todavía tiempo y quisiera que nos profundizáramos en esa área. Fíjate que el intestino
es vital para el ser humano, ¿no? En el intestino yo creo que confluyen muchos sistemas, los tipos celulares son muy variados y el intestino tal vez es uno de los retos más grandes que nosotros como médicos podemos tener. El SIBO que tú nos mencionas ahora está muy relacionado con un término que a mí me gusta utilizar mucho, es el síndrome de permeabilidad intestinal. Si nosotros tenemos un intestino permeable, Alejandra, el intestino, para que todos sepan, es la barrera principal que nosotros podamos tener para muchas cosas. Primero, porque cuántas cosas no nos llevamos a la boca como alimento. Y todo eso tiene un efecto inmunológico, tiene un efecto inflamatorio y tiene un efecto hormonal. O sea, no podemos decir que las facturas que tú les llamas, bueno, los términos son muy diferentes entre Argentina y Colombia, pero el pan harina que nosotros y azúcar, nos comemos... vamos. Harina y azúcar, eso hay que ponerlo así. Exactamente. En sus 1001 presentaciones, la harina y azúcar nos fascinan, pero tenemos que ser muy sinceros, no nos hacen bien a nuestro intestino. Primero que todo, porque la carga glicémica y el índice glicémico que nos genera esto es muy alto. La acidez que genera en nuestro intestino es también excesiva. Segundo, la harina es una harina carente de fibra por completo. Luego le suman la carga glicémica y segundo va a tener un estímulo muy grande sobre mi sistema inmunológico. Recuérdense, yo sé que tú le hablas mucho a tus pacientes del MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, y muy relacionado es el tejido linfoide asociado a nuestras células intestinales. Y para que todos también lo sepan, entre más disfunción tengamos en nuestras células, entre menos protección tengamos en nuestro intestino, a expensas de las bacterias buenas o de la flora intestinal, y entre menos sustrato le tengamos a esas mismas bacterias, que es lo que llamamos el probiótico, la cacería de brujas es grandísima en el intestino. Es una pelea infinita. Es un problema de nunca acabar. Tú me preguntarás, ¿esto se aplica a todas las enfermedades? A mí en medicina muchas veces no me gusta ser tan absoluto, pero yo diría que en casi todas. Las autoinmunes... La verdad que sí. En la base sí. Después tendrás algún otro canal, como la contaminación ambiental aérea, que se suma. Pero en la base sí, estoy completamente de acuerdo. Así es. Y a lo que el paciente, acá me están preguntando si la OMS es responsable de esto, quién controla los alimentos, montón de cosas que a nosotros nos exceden, pero que siempre me gusta decir, con la docencia, el consumidor tiene el poder de que esto cambie. Te cuento que me están preguntando también la fruta, ¿qué hacemos con la fruta en el tema del SIBO, no? Mi enseñanza particulares. Lo mejor para el intestino son las frutas y las verduras. ¿Cuáles tipos de frutas? Las que tengan. La terapia de la nutrición, al igual que todo lo que hacemos en ortomolecular, es individualizado y todo paciente requiere un manejo específico, Un diabético que tenga SIBO no es igual a un diabético que tenga simplemente, por decirlo así, una disfunción intestinal, que tenga estreñimiento o que tenga una enfermedad autoinmune. Varían un poquitico, pero en el fondo van a ser iguales. Entonces, el uso de los prebióticos y de los probióticos esenciales para esto. Nutrientes específicos para la salud intestinal, ya para entrar un poquitico más. El uso de ciertos polifenoles. A nosotros nos gusta mucho el uso, por ejemplo, de las delfinidinas, ¿no? Que se ven mucho en tu tierra, en el área andina, en la Patagonia Argentina, en un fruto muy delicioso que es el maqui, lo mismo en Chile. Es un fruto que contiene muchísimo antioxidante, que además de ser antioxidativo, es antiinflamatorio porque tiene que ver mucho con las interleuquinas
específicamente la 6, pero también aporta mucho, mucho, mucho para la formación de moco a nivel intestinal. Bueno, acá están haciendo varias preguntas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué hacemos si estamos con mucha inflamación intestinal? A veces tenemos que restar a la fruta y a la verdura hasta que la flora se va cambiando. Yo muchas veces quiero que sepan que tengo que quitar eso y restringir a pescado y huevo, y a veces un poquitito de algo de zapallo, despacito, despacito. Y acá, por lo menos en mi experiencia, tiene una prioridad muy grande el ayuno intermitente. Porque cuando dejas descansar a ese intestino, la flora solita hace un recambio y se recicla, y entre la buena y la mala gana la buena, y para mí ha sido hasta ahora la mejor reparación de ese sobrecrecimiento bacteriano. A eso se llama SIBO, porque otros que entraron recién están preguntando qué es SIBO. ¿Ves cómo pasa esto, no? Que hay que aclararlo. Sobrecrecimiento bacteriano, a eso se llama SIBO. Y primero y barato, por cierto, primero y barato es el ayuno intermitente. Claro que para hacer ayuno intermitente, por eso estamos diciendo, acá también preguntan, si decimos comer pescado, ¿qué pasa con la contaminación de los peces? Y nosotros siempre decimos, elijamos los peces de aguas profundas, nunca de piscicultura, en donde sí que tienen la mayor contaminación. Y otro dato es que los metales pesados, que sí puede tener un pescado, van a ser mucho menos absorbidos que los metales pesados que te inhalás en las grandes ciudades. Esto está comprobado ya por mediciones, ¿no? Y claro, tenemos que elegir la mejor alimentación, y estamos hablando que entre los beneficios y los riesgos el pescado gana. Y entonces estamos volviendo a decir estilo de vida antiinflamatorio, prorresoliómico. ¿Qué más tenemos que hacer aparte de investigar cómo está nuestro intestino? ¿Qué te parece? Ok, hay unos marcadores importantes para determinar tu grado de inflamación y que también van a determinar tu grado de resolución. ¿Ok? La inflamación ya sabemos que es un cambio, está marcado principalmente por el ácido araquidónico, pero también está marcado por el metabolismo de los glúcidos, de la influencia del metabolismo de los glúcidos. El síndrome metabólico, conocer qué tanta sensibilidad a la insulina podamos tener es importante. Podemos también tener muy buen control del metabolismo de los glúcidos, de los azúcares, de los carbohidratos principalmente. Entonces la dieta aquí juega un papel importante. Ahora, el tema de la prorresolución va a estar encaminado específicamente en ácidos grasos. Entonces debemos conocer cómo estamos de ácidos grasos que nos favorezcan, uno, a la reducción de la inflamación y segundo, a la resolución. Y debemos conocer el EPA y el DHA en nuestras membranas celulares. Ustedes en la Argentina ya tienen esa prueba y nosotros aquí en Colombia y en algunos países de Sudamérica también la tenemos, que es lo que llamamos el perfil de inflamación celular, que es un examen muy sencillo. Usted se mide en goticas de sangre, pueden ser de su dedo, unas 3, 4 gotas, y analizan cuál es el componente en sus membranas de glóbulos rojos de específicamente de estos ácidos que ya les he dicho. Entonces, estos ácidos grasos son los que nos van a ayudar a favorecer. Palabras más, palabras menos. Si están bajos, necesitamos suplementarlo. Alejandra, muchas veces, y te lo digo por lo menos en Colombia, llevamos 2 años haciendo esta prueba y un gran porcentaje de la población aparecen con niveles inferiores a un 1%, cuando lo normal es entre 4 y un 7%, o sea, tremendamente bajo, ¿no? Entonces, tratar de subir el EPA y el DHA a expensas de estar comiendo pescado queda como difícil. Y tú has tocado un tema ahora que es de mucho cuidado, que es la contaminación de nuestros peces. Ya hoy uno no puede saber qué tanta contaminación contienen nuestros peces o nuestros pescaditos, porque nuestros océanos están llenitos de contaminantes. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? La mejor forma de poder cumplir
esto y es la suplementación. Necesitamos sin duda alguna suplementar EPA y DHA, sin duda alguna. La recomendación es siempre buscar una casa confiable y buscar una casa que se tome de la tareita de poder concentrar estos suplementos a base de EPA y DHA. Entonces, el estilo de vida principal, la alimentación. 2, la suplementación. 3, estilos de vida que nos ayuden a favorecer no solamente la inflamación y la antiinflamación, sino que también nos ayuden, Alejandra, de favorecer otros factores de riesgo o los factores gatillos que llamamos, que también nos aceleran la inflamación y que de otra forma nos pueden bloquear lo que nosotros más queremos, y es tener disponibles estos ácidos grasos. Y en lo principal es el estrés. Debemos tener estilos de vida antiinflamatorios, antiestresantes, y es importante el sueño en nuestros pacientes. El sueño, bajar las angustias, poder tener una buena relación con el prójimo y vivir una vida en paz y tranquilidad. Porque muchas veces, y por lo menos a mí me pasa mucho, tengo pacientes que hacen muy buen ejercicio, hacen muy buena dieta, hacen muy buena suplementación, pero tienen una vida de estrés extremadamente alta y tienen una vida de relaciones interpersonales totalmente patológicas, y muchas veces ellos son ese tiger, o los primers que yo a mis pacientes siempre se los digo: deja de convertirte en un primer para la disputa, para la de pelea, porque eso es signo de que manejas una inflamación muy adentro de ti. Entonces, es un estilo de vida que todos debemos aplicar y procurarlo todos los días. Entonces, digamos que esas formas de relacionarse también tienen que ver con los neurotransmisores. Digamos que el cerebro, que es una maquinaria tan compleja y tan apasionante, también nosotros podemos colaborar mucho, porque si nosotros le damos de comer lo que el cerebro necesita, cosa que la medicina convencional no hace, lo llena de drogas, incluso a edades muy tempranas, es cuando esos neurotransmisores alterados hacen que vos estés iracundo, deprimido, ansioso, y si a eso le agregamos harinas y azúcares, se multiplica por 10 todo ese problema. Entonces, es bioquímica y es también psicología, las dos cosas, ¿no? No me canso de decir, tienen el poder en sus manos, es el consumidor con conocimiento que nosotros le queremos acercar, el que tiene el poder en sus manos de decidir si se sana o si se enferma, o si previene la enfermedad. Más que nada, propia y la de los hijos, ¿no? Decidir lo que uno come, con esta sabiduría. Más allá de eso, entonces, para tener un estilo de vida antiinflamatorio, cuidar nuestro intestino, cuidar nuestro balance, bajar los hidratos, equilibrar las grasas que uno come, eso es fundamental, y luego el buen dormir en relación a andar mejorando nuestros pensamientos, ¿no? No estar estimulando tanto. Yo sé que esto es difícil, que nos quedamos sin trabajo, que nos mueven las estructuras de una manera tremenda desde afuera. Pero primero la salud, porque si no cuidamos la salud no vamos a tener ni siquiera otras salidas laborales o la creatividad que hace falta en estos momentos. Y por supuesto energía para el ejercicio, porque necesito hacer ejercicio. Hace un tiempo, pocos años, yo escuché una frase que me impactó porque nunca la había escuchado. El músculo es un órgano endocrinológico. ¡Wow! Dije yo. Me estás mezclando las glándulas con el esqueleto y la parte osteoartículo muscular, y el músculo es un órgano inmunológico. ¡Wow! Dije también. Me explotaste toda la biblioteca, ¿no? Y es verdad, porque los avances en bioquímica, y esa es la maravillosa ortomolecular, nos va mostrando que realmente la naturaleza es mucho más complicada de lo que nosotros creíamos, y el músculo, yo sé hoy que me produce sustancias moleculares que después van a mi cerebro y me lo hacen crecer, me hacen desarrollar, ¿vale? Entonces, cuando más quieto me quedo, no tengo esos beneficios y se me achica el cerebro. Lo estoy poniendo muy en lo llano, que quede claro.
Entre Sí, nosotros me estoy refiriendo al factor, tú sabes, el BDNF, el factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro, que sale del músculo y viene a ayudar a que se desarrolle mi cerebro. Y la otra cosa que sale, y me encanta, es algo que se llama hirsina, que es una molécula del músculo que si yo lo ejercito sale y me activa las mitocondrias. Y dije, claro, ahí era el tema, ¿no? Se autorregenera, se genera, no sé si estás al tanto de la hirsina, ¿no? Pero es una molécula que no la conocíamos hace algunos años y es la que se encarga sobre todo de regenerar mitocondrias del tejido adiposo pardo. Un poquito técnico el tema, pero para que nos claro. pongamos que también ahí también. Estamos haciendo un efecto antiinflamatorio por ese lado. Bien, y ¿qué nos quedaría como para, nos faltan 15 minutos máximo, como para darle un enfoque completo a la población, si además, muchas veces, yo creo, hay que tomar algo más de suplementos? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué te parece? Las recomendaciones que yo hoy a todos les quiero dar es, tengamos en cuenta que lo que hagamos hoy se nos va a reflejar hoy mismo, mañana y en los próximos años. Entonces, la idea es cuidarnos de manera integral. Ya todos, por ahí escuché que decían, ya sabemos todo del COVID, díganos algo nuevo. Y yo lo que le quiero decir hoy algo nuevo, no solo para el COVID, sino para la aterosclerosis, la resistencia a la insulina, la obesidad, para, para el síndrome de intestino permeable, para todas las enfermedades que estamos viendo hoy por hoy es manejar una mejor alimentación. La alimentación que les propongo hoy, que yo sé que Alejandra le ha venido hablando durante todo este tiempo, tiene una característica principal, es tener el gusto para alimentarnos, o sea, encontrarle el sabor al alimento. Porque qué triste es comer algo desabrido y sin ningún gusto, pero hay que encontrarle el gusto al alimento. Dos, encontrarle vida al alimento, es nutrirnos. Cada vez que tú te lleves un alimento a tu boca, tú sepas, pásale un escáner en el plato y tú sepas qué nutrientes te está aportando o si no te aporta nutrientes. Es lo que llamamos la favorabilidad o la no favorabilidad de los alimentos. Segundo, los carbohidratos son importantes, sí son importantes, porque nosotros tenemos enzimas, tenemos un sistema bioquímico en nuestras células diseñado también para los carbohidratos. La diferencia, ¿cuál es? La carga glicémica, que tanto nos ha hablado Alejandra, en saber diferenciarle cuáles de los carbohidratos me genera más inyección de insulina a mi torrente sanguíneo. Que la insulina en exceso es otro factor de riesgo para muchas enfermedades, no solo para la obesidad, no solo para la aterosclerosis, no solo para el cáncer, sino para muchas otras enfermedades. Entonces, la inflamación ya la hemos visto, la resistencia a la insulina, el primer paso es la alimentación. Los lípidos o las grasas, el equilibrio, que tanto nos han hablado a nosotros, comer las monoinsaturadas, todo lo que provenga de los vegetales, es una buena grasa. Por último, las proteínas. Las proteínas son básicas, porque ¿qué nos van a dar las proteínas? Y Alejandra hoy nos hablaba muy bien de los neurotransmisores. Y al hablar del neurotransmisor tenemos que hablar de aminoácidos. No podemos hablar de un buen funcionamiento de nuestras células, ni una buena estructura de nuestras células, si no hay aminoácidos. ¿Y de dónde vienen los aminoácidos? De nuestras proteínas, ya sea vegetales o de los animales. Entonces, mi recomendación es este equilibrio en todo lo que tiene que ver el plato. Tu plato siempre debe estar, el programa que yo sigo y enseño en mis pacientes es lo que ustedes conocen como la zona, que es la proporción 40 carbohidratos, 30 grasas y 30 proteínas. Y es un equilibrio con un solo fin, un equilibrio hormonal. Reducción de insulina, reducción de citoquinas proinflamatorias, aumento de las resolvinas, porque les voy a aumentar el EPA y el DHA, que son los sustratos para las resolvinas,
y voy a aumentar también los niveles de glucagón que me van a contrarrestar los niveles de insulina. La actividad física es importante. Bueno, antes de ir a la actividad física, la hidratación. La hidratación es vital. No podemos hablar de hidratación, no podemos hablar de vida si no hay agua de por medio. Los pacientes me preguntan, ay doctor, ¿qué tipo de agua? ¿El agua embotellada o el agua que viene en botella de botella plástica o de vidrio, o el filtro que es con rocas, o el filtro? Bueno, miren, yo a los pacientes siempre les digo, debe ser un agua viva. Un agua viva es aquella que contiene minerales. Un agua lo más pura posible, porque va a tener una alta concentración de minerales. Ustedes creo que también tienen la oportunidad en la Argentina de conseguir agua de mar, ¿ya? Nosotros, bueno, yo vivo en una ciudad costera y todavía no hemos sabido aprovechar esa bendición del agua de mar, diluirla de acuerdo a las proporciones que él necesite. Uno le puede construir agua de mar, que esa agua de mar, como dicen muchos, rica en la tabla periódica. En todo lo que contiene la tabla periódica, ahí está en agua de mar, y aunque usted no lo crea, también hay trazas de omega 3 en esa agua de mar. ¿Okay? Si está viva, entonces, sí, por supuesto. Claro. Si está viva, desde ya. Entonces, bien, te voy a decir para la población, para que nos quede claro algo. Por ejemplo, un plato de comida como el que yo me voy a comer ahora. Voy a hacer una merluza que va a estar adobada con un poco de harina de coco y harina de sésamo, que mezclada me gusta mucho. Las voy a freír en un poquito de aceite de coco. Y tengo un revuelto de zapallitos con huevo y una ensaladita de radicheta con cebolla cruda. ¿Qué te parece? ¿Están todos los nutrientes allí? Exactamente, tienes los 3 macronutrientes presentes en tu plato, pero súmale. Además estás dando un aporte de micronutrientes excelente. ¿Ya? Me olvidaba, aceite de oliva y aceitunas. Muy bueno. Así que omega 9. Estamos ahí pensando dónde están las grasas, dónde están las proteínas, y el low carb, high fat, ¿vale? Y estoy pipona, ¿eh? Pipona. Pipona significa satisfecha. Eso para que lo pongamos como resumen. Comido con tranquilidad y tratando de que haya una distancia entre las comidas de unas 8 horas como mínimo, ¿no? Para poder dejar que mi intestino y mis bacterias hagan su digestión. Porque si no, el SIBO también está asegurado con el tema de que comes pan y tenés ganas de seguir comiendo las 2 horas y con todo este ciclo. Pues muy bien. Esto verdaderamente tiene que calar, porque si uno va hablando de todo esto, hace que las personas dejen de ir al supermercado a comprar lo que el supermercado les obliga a veces a comprar porque se lo ponen ahí adelante y los chicos se lo piden. No pasa eso con los niños que se los están vendiendo desde chiquititos y te lo piden, y la golosina y la gaseosa y el fideo, y entonces no, hay que ir allí, hay que ir a los lugares en donde se te vende, pues, la pescadería, la frutería, la verdulería, ¿no? Yo creo que eso es una de los mensajes más grandes. El consumidor tiene en su poder su salud. Esa es otra, porque está acostumbrado a poner la salud en nosotros. Y nosotros no tenemos el poder de su salud. Tenemos el poder de ir guiándolo nada más. ¿Tá? Bueno, Gustavo, creo que ya estamos acercándonos a la hora, y dejar este mensaje, y desde Cartagena, que tengo ganas de ir algún día, que hagamos un lío lindo con el agua de mar. Así para es, que se aquí difunda, muy bienvenida. Claro, y además, ¿sabes qué? Me faltaba un ingrediente, el sol, por favor. Yo quiero más sol, porque sin vitamina D nuestra inmunidad también se va para abajo, ¿no? Mil cosas para hablar, podemos hablar en cursos acerca de cada vitamina y tenemos 8 horas para hablar de cada una de estas cosas, pero el mensaje es lo que quiero dejar, para que esta pandemia además nos ataque lo menos posible y tengamos un pasado así como una gripe y nada más, si estamos bien predispuestos, con buen terreno. Bueno, Alejandra, yo quisiera también dar un último mensaje ya para terminar, porque sé que
Sí, Sé sí. que hay mucho temor con el COVID, demasiado temor con el COVID y la vacuna. Hay dos fuentes para nosotros poder adquirir inmunidad. Uno, o que nos enfermemos, o dos, o que tengamos una inmunidad de rebaño que solamente se va a conseguir es exponiéndonos a la vacuna, pero va a demorar. Y antes que nos mate el estrés y la paranoia que ya está en los medios y en todo, yo a la gente le digo, nutran su sistema inmunológico, nutranlo, por favor, nutranlo. Uno, bajándolo ni suficientes sustratos, no solamente el omega 3, los antioxidantes, sino mucho selenio, mucho zinc, vitamina D3, por favor, lo que hoy Alejandra nos hablaba. Estamos carentes, si tuvieras los perfiles de vitamina D3 que diariamente hacemos nuestros pacientes desde niños hasta adultos, desde 5 hasta 20, 30, muy bajitos. Solo los presentan los que tienen niveles altos, los que están suplementados. Todo el que nos escucha, por favor, nutra su sistema proresolutivo. O sea, queramos o no, nos vamos a tener que enfrentar algún día al virus. Lo que nos va a dar el éxito es que podamos resolver esa inflamación, darle una buena resolución a esa inflamación. Es la conclusión, yo creería, para la tarde de hoy.